Hola a todos, bienvenidos a un especial de inteligencia creativa en estas videoclases de la lectura, comprensión lectora, tipos de lectura, cómo entender, comprender, sintetizar y descifrar los distintos tipos de lectura, los contextos, las situaciones y cómo la lectura puede influir para cambiar nuestra vida en distintas áreas, directa o indirectamente. Aún hoy, en el pleno siglo XXI, la lectura sigue más vigente que antes. Me presento, soy César Alejandro Ferrer, el moderador del podcast Inteligencia Creativa y autor del libro Cómo ser un lector inteligente, 12 estrategias para comprender un texto. ¿Qué es la lectura? La lectura es la capacidad de comprender un texto, no solamente de comprenderlo, sino que a través de diferentes signos, temas, letras y combinaciones, utilizamos nuestro cerebro para darle comprensión y contenido a esa palabra que pronunciamos, mental u oralmente. Pero más allá de eso, la lectura nos invita a viajes a recónditos lugares del universo, a lugares donde no hemos estado, y hablo en un sentido metafórico y literal. Pueden ser lugares geográficos, pueden ser lugares de nuestro interior, lugares de comprensión de una situación. La lectura nos permite y nos ayuda a ser más creativos, estimular y ser más productivos en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones personales e interpersonales. Ayuda a las relaciones sociales. Y por supuesto, es la clave principal y el pilar fundamental a nivel global desde todos los tiempos al aprendizaje. La lectura nos permite aprender, comprender, sintetizar, decodificar y codificar un texto para comprender, para analizarlo en el cerebro. La lectura y ser un lector inteligente es un proceso que hay que hacerlo un hábito. Es decir, no es de la noche a la mañana. Por ello, en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, los profesores, las maestras, desde la educación inicial hasta la educación universitaria, están viendo materias, por ejemplo, en la universidad, introducción al lenguaje, estrategias de comprender un texto, estrategias de análisis. En la secundaria lo mismo, porque es un proceso complejo, es un proceso que se puede lograr, pero con el hábito paulatino que tengamos como seres humanos en nuestro proceso de aprendizaje y de educación continua. Aún hoy, más en día, está más vigente el proceso de comprender un texto, con un mundo con información por segundo, con millones de información sobre cualquier tema que queramos. Entramos a Google, al chat GPT o a cualquier plataforma donde queramos conocer algo, solamente colocamos la definición o el concepto que andemos buscando, la información, y nos aparecen miles de resultados. Y ahí nuestro proceso de lectura debe saber discernir cuál es o cómo podemos decodificar todas esas informaciones, comprenderlas para tener una objetividad. Recordemos que la lectura es el pilar del aprendizaje y nos ayuda en todos los procesos de desarrollo personal, de desarrollo laboral y, por supuesto, de desarrollo académico. Obviamente, la lectura tiene muchos beneficios, siempre los ha tenido. Por ejemplo, estimula su actividad. Cuando digo estimula su actividad laboral, su actividad recreativa, su actividad de producción en sus tiempos de ocio. Aumenta la reserva cognitiva del cerebro, aumenta nuestros conocimientos, hacen interacciones nuestras neuronas y nos ayuda a desaprender, aprender y reaprender cuando tenemos la voluntad de tomarla como un hábito. Fortalece las conexiones neuronales y, por supuesto, estimula el proceso de pensamiento. Esto es importante porque al estimular nuestro proceso de pensamiento, no solamente estamos analizando para tomar decisiones, sino para comprender lo que estamos o que está diciendo una persona en un lenguaje escrito o a través de cualquier otro medio, pero con el uso del lenguaje. Pero también nos ayuda a tener un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico nos ayuda a ser independientes,
autónomos y críticos con la realidad del contexto, a desarrollar el proceso de comprensión para ser espontáneos, para aprender, para comprender, para hallar dónde están las debilidades, las fortalezas y los errores que podamos tener o que se pueda tener en una situación que estemos estudiando. Para estudiar, para leer ese manual del nuevo puesto laboral al que te han ascendido, para desarrollar o aprender otro idioma. Si ya lo hablas, pues para practicarlo. Y leer es una ventaja que siempre ha sido importante. Y cuando digo leer, no solamente se refiere al término de yo pronunciar la palabra como beneficios de la lectura, sino a comprender que es un proceso mental de síntesis y de análisis. Entre algunos beneficios de la lectura tenemos que nos permite el desarrollo del orden e interrelación de ideas y conceptos. Y esto nos estimula a ser más creativos, más participativos. Optimiza la memoria e imaginación, cosa más importante que optimizar la memoria y la imaginación. La memoria a corto y mediano y largo plazo y la imaginación nos ayuda a seguir desarrollando y potenciando nuestros talentos creativos, que todos los seres humanos somos creativos por naturaleza. Solo que a veces no lo sabemos y debemos entrenar esa creatividad. Y esa creatividad, uno de los pilares fundamentales cuando vamos a ver a los grandes inventores, grandes creadores de la humanidad, de la historia, no solamente en la parte social, política, educativa y de ingeniería, sino también social y grandes músicos. Había algo particular que tenían todos los grandes inventores y científicos a lo largo de la historia, aún hoy en la actualidad, y es que leían lo que les gustaba, leían para aprender, leían para saber, leían para comprender y eran unos asiduos lectores. Desarrolla, por supuesto, la interacción y las relaciones sociales debido a que facilita los temas de conversación, es decir, amplía nuestro bagaje cultural y nos permite relacionarnos y conocer diversas informaciones, pero también analizarlas, sintetizarlas para usarlas en un momento determinado. Algunas habilidades para la comprensión lectora y que permite el proceso de comprender un texto es la activación de conocimientos previos, que es recordar y conocer información pasada, información que hasta hace algún tiempo hayamos utilizado o que en algún momento de nuestra vida utilizamos y está en nuestra memoria a largo plazo. Anticipación, anticipamos lo que pueda suceder en ese texto. Predicción, podemos tener esa capacidad de predecir qué puede suceder. Observación, eso nos ayuda a entender el contexto. Monitoreo, de estar rastreando todas esas palabras o preguntas claves del texto. Inferencia, para inferir de qué se trata. Paráfrasis, podemos parafrasear para aumentar nuestro proceso de comprensión lectora de acuerdo al tiempo que tengamos para leer ese texto o que estemos leyendo un texto y necesitamos un resumen o un análisis un poco rápido. Análisis, uno de los procesos más completos, más complejos, diría yo, que tiene el ser humano es el análisis. De contextualizar, sintetizar, reflexionar, opinar, organizar, todo de manera integral es el análisis. Por ello, los profesores o los que han estado en carreras universitarias o los que están cursando su secundaria o en sus propios trabajos en estos momentos es el proceso de análisis. Realmente cuando vamos a analizar un problema o una situación, tardamos un proceso, tardamos quizás horas, días, quizás meses o quizás un día. Depende la gravedad, la consecuencia o la profundidad de lo que estemos analizando. Y una de las herramientas claves para ser buenos analistas, desarrollar, comprender, es la lectura. Conclusión, obtener una conclusión, tener la capacidad de esa información que hemos leído, de ese libro, de ese ensayo, de esa tesis, de poder llegar a una conclusión beneficiosa para la sociedad, para mí o para el entorno. Repito, de acuerdo al contexto donde estés realizando tu conclusión. La importancia
de la lectura y su comprensión es en realidad gigante. Lo que nos permite la lectura nos permite desarrollarnos, nos permite culturizarnos, nos permite aprender, nos permite desaprender, nos permite reaprender, nos permite ser creativos, nos permite profundizar y desarrollar mejor nuestros talentos. Por eso es importante utilizar estrategias, practicar estrategias para la comprensión lectora. No basta solo con leer un texto sí porque sí, sea oral o sea silenciosamente, no. Hay que aplicar algunas estrategias. Y el hábito que tenemos en la primaria, en la secundaria, en la universidad y luego que salimos de esos procesos educativos es que seguimos buscando la forma de comprender un texto. Por eso el proceso de comprensión de un texto es algo complejo. Solo la práctica, la lectura continua y el desarrollo integral nos permitirá ser lectores inteligentes, como está escrito en el libro, en mi ebook, que está disponible en las distintas plataformas, Amazon, Apple Books, entre otras, para que descarguen. Algunas veces está de manera gratuita, donde explico 12 estrategias y la importancia de comprender un texto. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, es la antorcha del pensamiento y el manantial del amor, decía el gran Rubén Darío. Les invito a seguir en las próximas clases las 12 estrategias para ser un lector inteligente, en las que desarrollaré las 12 técnicas que están en el ebook Inteligencia Creativa y algo más. También suscríbete al podcast Inteligencia Creativa, donde vas a hallar las técnicas de comprensión lectora 1, 2 y 3 que están dentro del podcast y puedes ir introduciéndote a este mundo maravilloso de comprender y explotar tu potencial creativo. ¿Con qué? Con la lectura. Les habló el profesor César Ferrer. Hasta el próximo episodio de Inteligencia Creativa.